Ese dicho de que el rostro es el reflejo del alma puede ser una base científica que nos refleja si estamos en riesgo de padecer algún tipo de enfermedad. Por lo general solemos relacionar que una persona está en buen estado de salud cuando notamos en ella una apariencia joven y saludable. Sin embargo, muchas veces culpamos a nuestra edad del mal estado de nuestra apariencia, como por ejemplo la caída del cabello o las uñas quebradizas, cuando éstas pueden ser signo de que se está desarrollando o presentando un problema de salud. Como hemos mencionado en diversas ocasiones, hay muchas señales que envía a nuestro cuerpo que son indicativo de que algo malo está ocurriendo en él, como lo son los olores corporales, el acné facial y la media luna en las uñas. De igual forma ocurre con nuestro rostro, en el cual podemos ver reflejado tanto nuestro estado de ánimo como nuestra salud. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. A continuación te mostraremos algunos síntomas que debemos tomar en cuenta en nuestro rostro que indican algún problema de salud. Número 1. Enrojecimiento facial. Aunque parezca normal que nuestras mejillas se enrojecen cuando nos sentimos tímidos, no siempre tiene que ver con la timidez. El enrojecimiento facial también está relacionado a lesiones por acné, al igual que es un síntoma común de la rosácea, un tipo de afección crónica de la piel. En la actualidad se desconoce la causa exacta por la cual se produce el enrojecimiento en el rostro. Sin embargo, algunos piensan que puede ser causa de un eritema que inicia en el medio del rostro y el cual puede evolucionar en una afección mayor como pústulas. Número 2. Cambios en el color de la piel alrededor de la boca. Cuando notamos que nuestra piel se vuelve grisácea en el tramo nasolabial, esto podría indicar una deficiencia de oxígeno en la sangre. De igual forma, si nuestra piel toma un color azul en esta zona, todo esto es un indicativo de cambios en nuestra circulación sanguínea. Por otro lado, estos síntomas también pueden indicar el desarrollo de una enfermedad pulmonar severa, anemia o un problema cardíaco, por lo que si notas estos síntomas, no dudes en acudir al médico de forma inmediata. Número 3. Cara y ojos hinchados. Algunos síntomas que pueden indicar una falta de yodo en el organismo son los edemas faciales acompañados de hinchazón de los ojos, cabellos quebradizos y piel seca, al igual que una mayor sensibilidad al frío. Y en el caso de las mujeres, puede presentar irregularidades en su periodo y cambios frecuentes de peso. Recordemos que el yodo es indispensable en el buen funcionamiento de la glándula tiroides, y un aumento o deficiencia de este puede generar ciertos problemas en su funcionamiento. En caso de presentar estos síntomas, es recomendable visitar a un endocrinólogo para evaluar la situación. Número 4. Asimetría facial. Otra señal en nuestro rostro que puede indicar alguna afección en nuestro cuerpo es el cambio en su asimetría, ojos secos o lagrimeo constante, al igual que un hormigueo en los músculos faciales. Esto puede ser un indicativo de una parálisis de Bell, un tipo de enfermedad neurológica que se manifiesta de forma repentina y la cual genera temblores musculares y dolor agudo. De acuerdo a varios estudios, se cree que este tipo de afección es producto de infecciones del tipo viral que producen inflamación e hinchazón del nervio facial, pudiendo manifestarse en mujeres embarazadas, las personas con resfriados y pacientes con diabetes, siendo este último la población con mayor riesgo de sufrir una parálisis facial. Cabe resaltar que los síntomas de la parálisis de Bell suelen desaparecer luego de 2 semanas en 1/3 de los pacientes.
Si estás disfrutando de esta información, no olvides regalarnos un like y compartirla con tus amigos y familiares. Ellos de seguro agradecerán que lo hayas hecho. Ahora continuemos. Número 5. Mentón retraído. Muchos pacientes con mentón retraído tienden a presentar problemas para respirar, sin dejar de nombrar los molestos ronquidos al dormir que ocasionan somnolencia y fatiga. Esto, acompañado de un cuello grande y una mandíbula pequeña, pueden generar apnea del sueño, la cual se caracteriza por una interrupción de la respiración entre 10 o más segundos al dormir. Si mientras duermes tiendes a roncar fuerte, despiertas con dolor de cabeza constante o te sientes agotado durante todo el día, programa una visita a tu médico de confianza y plantéale tu situación. Él te dará el diagnóstico y las directrices necesarias para mejorar su condición. Número 6. Vello facial excesivo. Ahora hablemos un poco sobre el vello facial excesivo que suele crecer en el rostro de las mujeres. Este puede manifestarse como un síntoma de ovario poliquístico, el cual genera un desequilibrio hormonal, provocando un aumento en la producción de hormonas masculinas. Pero esto no quiere decir que todas aquellas mujeres que presentan ovarios poliquísticos lleguen a manifestar este síntoma. Estudios indican que entre el 5 y el 10% de ellas llegan a desarrollar estos síntomas. Número 7. Labios agrietados. Un síntoma que puede decirnos mucho sobre nuestra salud son los labios agrietados. Presentar resequedad en nuestros labios puede ser un síntoma de alergia o reacción a un fármaco que estés consumiendo. De igual forma puede indicar una infección y otro tipo de afección. Por otra parte, las grietas en la comisura de los labios puede deberse a un trastorno del sistema inmunológico llamado síndrome de Sjögren. Esta es una enfermedad causada por una producción excesiva de linfocitos B, los cuales llegan a taponar las glándulas de nuestro cuerpo. Número 8. Picazón en los oídos. Al presentar picazón de forma constante en nuestros oídos, puede ser un síntoma de varias afecciones como alergias, eczemas o psoriasis. Muchos de estos problemas en la piel pueden deberse a un déficit de vitamina D en nuestro organismo, por lo que los especialistas recomiendan tomar el sol al menos 10 minutos al día, y en caso de vivir en una zona con poca incidencia solar, puedes tomar vitamina D en cápsulas como complemento. Número 9. Boca sucia. Muchas veces presentar un mal aliento o encías y dientes sucios no siempre está relacionado con una mala higiene bucal. Esto también puede ser un signo de algún problema en nuestro corazón y nuestros huesos. De acuerdo a diversos estudios realizados, el cepillarse los dientes 3 veces al día no solo mejora nuestra higiene bucal, sino que también permite reducir el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardíaca, reduciendo en un 70% las posibilidades de desarrollar o morir a causa de una enfermedad cardíaca. Por otro lado, la pérdida de las piezas dentales pueden indicar que estás padeciendo de osteoporosis. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.